estar charlando sobre la obediencia, sobre la importancia de la obediencia. Y nuestra ofrenda, nuestro diezmo es parte de nuestra obediencia a Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos permite traer a su casa. Sabemos que si nosotros podemos dar, es porque Dios ya nos ha dado. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque de lo que Él ya nos ha dado, de lo que Él ya nos ha provisto, podemos darle a Él. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Hoy con amor, con gozo, con alegría y con obediencia, Señor, traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, a esta tu casa, Señor. Y te pido, Rey del cielo, que tú bendigas, Señor, cada uno de los hogares, Señor, que con amor y alegría, Señor, traen su ofrenda, Señor, a tu casa, Señor, porque son obedientes, Señor, porque están, Señor, dando de lo que tú ya les has dado, Padre. Hoy venimos a tu casa, Señor, con gozo y alegría, Señor, sabiendo que hay provisión en nuestra casa, Señor. Y te ruego en este día, Padre, que tú bendigas cada una de las empresas, Señor, donde trabajan mis hermanos, Señor. Que tú bendigas las empresas personales de cada uno de ellos y les concedas nuevos contratos, Señor. Les concedas nuevos clientes, Señor, para que sus empresas fluyan en sus finanzas, Señor. Para que sus empresas crezcan, Señor, delante de ti para tu gloria y tu honra, Señor. Y bendecimos, Señor, a las personas que no tienen empleo, para que tú les proveas un empleo digno de un hijo de Dios, Señor. Un empleo en el cual ellos no tengan que trabajar sábado ni domingo, Señor, un empleo donde ellos trabajen de lunes a viernes y el fin de semana lo puedan dedicar a ti, a tu obra, a obedecerte a ti, Señor. Gracias, Padre, Señor. Damos nuestra ofrenda y nuestro diezmo con todo nuestro amor y con la obediencia que hay en nuestro corazón a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Ok. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Es un tiempo de bendición poder estar en esta noche, en esta mañana con ustedes. Y como estábamos hablando, en nuestra serie de este año 2023, Viviendo en el Espíritu, vamos a estar tratando hoy el tema, la importancia de la obediencia para vivir en el Espíritu. A veces el obedecer es sencillo. Es fácil, pero a veces no lo hacemos. Hay bendición para los que hacemos caso, para los que obedecemos. Hace 2 meses atrás, el pastor Omar nos daba una instrucción. Empecemos a llenar la iglesia de la primera silla hacia atrás. Y hoy, pues, yo bendigo a las personas que tenemos eso en cuenta, que no se nos pasa, que no se nos olvida. Porque en esos pequeños detalles de obediencia es donde se derrama, se desata la bendición de Dios. Entonces, vamos a irnos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice Primera de Samuel, en su capítulo 15, versículo 22. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Versículo 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y ustedes preguntarán, pero ¿de dónde viene esto? ¿O a quién le está hablando? ¿A quién le dice el Señor que a Él le agrada más que se le obedezca, que presentemos holocaustos, a que presentemos sacrificios? Mirando el contexto, ustedes saben que cuando uno habla de contexto, es lo que la Biblia dice antes y después de la palabra que estamos leyendo. Ese es el contexto. Y el contexto de estos dos versículos, 22 y 23, en el capítulo 15, nos habla de la desobediencia que tuvo el rey Saúl al mandato que Dios le había dado a él por medio del profeta Samuel. Y dice que los
los del pueblo de Amalec no habían ayudado al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Y Dios le da la orden a Saúl, por medio del profeta Samuel, que fuera contra ellos y aniquilara, que no dejara nada de ese pueblo que no tuvo misericordia del pueblo de Israel. Pero desafortunadamente Saúl no obedeció como debía ser. Saúl hizo lo que él quiso, lo que él le pareció, o se dejó presionar por el pueblo que tenía a su lado. Y cuando fue con ellos, sí, acabó con todas las personas, con todos los animales, con todo hizo, pero entonces le perdonó la vida al rey Agag, que era el rey de Amalec, y le perdonó la vida a lo mejor de las ovejas, a lo mejor del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo perdonó y lo llevó consigo al pueblo de Israel, al campamento de Israel. Y aquí es donde nosotros podemos ver que la obediencia que Dios nos pide a nosotros es una obediencia total, una obediencia al 100%, no una obediencia la mitad lo que me dijo Dios y la mitad lo que a mí me parece, o la mitad de los que me están presionando, entonces yo hago eso para agradar a ellos y supuestamente yo agradar a Dios. Pero no, yo no tengo que agradar a las personas que están a mi lado, porque a mí, mi vida esta es para agradar a Dios y hacer una obediencia 100% a la palabra de Dios, a lo que Él me manda, porque Él es el que va a traer bendición a mi vida y a mis generaciones. Y la obediencia, primero, es total y segundo, es inmediata. A veces nosotros se nos manda algo y no lo hacemos de inmediato, sino que lo hacemos cuando a nosotros se nos parece. Entonces, Dios lo que nos enseña en esta mañana es que nuestra obediencia debe ser total, pero también inmediata. Ustedes como padres, cuando mandan algo a sus hijos, o como cuando autoridad le mandan algo a sus, ¿cómo es la palabra? A las personas que tienen bajo su mando. Cuando ustedes mandan algo, necesitan que se haga de inmediato. Cuando nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, hijo, ve y haz esto o haz lo otro, nosotros necesitamos que se haga de inmediato. O cuando los hijos nos piden a los padres que, papi, ayúdame a esto, o pa, mira, necesito esto, ma, necesito esto. Ustedes quisieran como hijos que nosotros le colaboráramos de inmediato, pero a veces se le olvida a uno y ustedes dicen, mi papá sí no, o mi mamá se le olvida lo que yo digo. O sea, aquí lo que Dios nos enseña es que la obediencia debe ser algo que es al 100% e inmediata. No hay otras dos opciones para la obediencia. Pero esta no era la primera desobediencia de Saúl. Si miramos primera de Samuel, capítulo 13, podemos ver que el Señor ya le había mandado algo a Saúl, que él también se hizo el de las gafas y no obedeció. Miremos qué dice primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5 al 14. Dice, los filisteos también se juntaron para hacerle guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta que estaban en aprietos, pues el ejército se había amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en cuevas, en matorrales, entre las rocas, en las zanjas, en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir a territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por el profeta Samuel, pero este no llegaba.
Como los soldados comenzaban a desbandarse o a desertar, Saúl ordenó: tráiganme los holocaustos y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En este momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, se desertaba, tú no llegabas en el plazo indicado y los filisteos se habían juntado en Mismas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has comportado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando a un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú has desobedecido. Tremendo, ¿cierto? El profeta le dio a Saúl órdenes claras, le dio órdenes precisas de esperarlo hasta que él volviera y lo encontrara para decirle lo que debía hacer en esa guerra contra los filisteos o en esa batalla contra los filisteos. El profeta le dijo: espere, yo llego y le indico qué debe hacer. Pero Saúl se impacientó porque el ejército empezó ¿a qué? A desertar, se empezó a ir. Y decía que el profeta Samuel se tardaba en llegar, pero ya habían pasado los 7 días. No, estamos en el 7º día y el 7º día es hasta las 12 de la noche, ¿cierto? O hasta la 4ª vigilia del día. Entonces, el profeta Samuel le dice: locamente has hecho, ¿por qué hiciste esto? Y nosotros podemos ver que la lección acá en cuanto a la importancia de obedecer en Dios, obedecerle a Dios, es poner fe en Él. Y aún estando bajo presión, no podemos actuar bajo nuestros conceptos, bajo nuestros sentimientos, bajo nuestras emociones. Nosotros tenemos que mantener la calma. No importa la prueba, no importa el desafío que estemos viviendo, bien sea de enfermedad, bien sea financiero, bien sea rebeldía de nuestros hijos, pero nosotros debemos confiar en el tiempo que Dios nos ha dado, debemos confiar en la palabra que Dios nos ha dado para poder obedecer a su palabra y que las bendiciones de Dios fluyan sobre nuestras vidas. Pero esto es el ejemplo que Saúl nos da, el de ser impacientes, el de poder creer que nuestra fuerza va a poder contener al enemigo. Y no, esto no es así. En la palabra de Dios, en nuestra fe en Dios, en nuestra fe en la palabra de Dios, es que nosotros vamos a encontrar la victoria. Ayer pasamos un tiempo muy hermoso en el tiempo de ayuno. Todas las charlas que dimos ayer en el ayuno estábamos hablando sobre la fe para vivir en el Espíritu. Y todo esto nos enseña que cuando nosotros le creemos a Dios, cuando creemos en la palabra de Dios, no importa la presión bárbara que tengamos sobre nuestras vidas, debemos esperar el tiempo de Dios para que cada uno de nosotros le podamos obedecer y vengan las bendiciones sobre nosotros. Entonces, decíamos que primero, Saúl no esperó el tiempo de Dios y segundo, asumió una función que no le correspondía. ¿A quién le correspondía la función del sacrificio, de presentar el sacrificio? Al sacerdote o al profeta, pero él no podía presentar esos sacrificios delante de Dios. Y ahora, vivir en el Espíritu no solamente es esforzarnos por vivir en santidad, eso lo debemos de tener claro.
Vivir en el Espíritu, que es nuestro lema de este año 2023, no solamente es esforzarnos por vivir en santidad, sino también esforzarnos por trabajar duro en lo que Dios nos ha encomendado. Y serán, pero ¿qué? Y yo sé también que muchos lo tienen claro. Vámonos al Evangelio de Mateo capítulo 28. ¿Listo? Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Qué nos dice? Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estábamos leyendo en la Nueva Versión Internacional. Hablábamos que el vivir en el Espíritu no solamente es esforzarnos por vivir en santidad. Vivir en el Espíritu también es esforzarnos por trabajar duro en lo que Dios nos ha encomendado. Y trabajar duro en lo que Dios nos ha encomendado es lo que nosotros estamos haciendo por medio de nuestro proyecto Leche y Miel. Nuestro proyecto Leche y Miel lo podemos trabajar en dos aspectos. Uno, que es el que lo podemos hacer todos o no. ¿En qué quiere decir esto? El proyecto Leche y Miel tiene dos puntos, y el primero es el que les estoy comentando, que es el de apoyar económicamente para comprar todas las cosas que van en el proyecto Leche y Miel. La miel, la leche, los folletos, todo. Es el de nosotros aportar económicamente para poder comprar todo lo que va aquí en este kit. Y lo segundo, que ese sí lo debemos hacer todo, porque es allí donde vamos a cumplir con la obediencia a Dios, es el de llevar este kit a las personas que no conocen de Dios. Esto es el proyecto Leche y Miel. Nosotros trabajamos obedeciendo a Dios. ¿Y qué es esto de obedecer a Dios en nuestro proyecto Leche y Miel? Hay muchas personas que no conocen de Jesucristo. Hay muchas personas que en sus hogares están viviendo el adulterio, están viviendo el desamor, el que el esposo ande por un lado y la esposa ande por otro lado, cada uno por su camino. Hay hogares en los que los hijos andan en rebeldía, quieren hacer lo que a ellos les parece. Hay enfermedad en los hogares. Hay muchas cosas que el enemigo quiere meter en los hogares, pero nosotros con este proyecto Leche y Miel estamos y deseamos que en este año los que desean obedecerle a Dios puedan tomar la bandera e ir y llevar este kit de leche y miel a cada una de las personas, familiares, amigos del conjunto, amigos personales, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de colegio, vecinos que no conozcan de Dios, poder ir y hablarles de Jesucristo. Cuando nosotros entregamos este kit de leche y miel, vamos y les contamos por qué su casa, por qué la obra de Dios es una tierra que fluye leche y miel. Allí les comentamos lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para venir y redimir sus vidas, para venir y darle salvación a sus hogares y para venir y darles vida eterna. Eso es lo que nosotros hacemos con este proyecto Leche y Miel, y allí es donde nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver 6 bendiciones que tiene la persona que obedece a Dios, trabajando duro en llevar su palabra, en llevar la gran comisión a cada una de las personas que no conocen de Él. Salmo 41, versículo 1 al 3. Dice el primer versículo: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra.
y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama es su enfermedad. Salmo 41, 1 al 3. Miremos el versículo 1, la parte A. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Vemos que cuando hablamos de pobre, la Biblia nos enseña que hay dos situaciones. El pobre, que es el que no tiene que comer, el que no tiene dónde vivir, el que está pasando por necesidades. Y allí también nosotros debemos pensar en el pobre, porque el evangelio no solamente es ir y orar por las personas, no simplemente es ir y decirle que Cristo los ama, no. A veces también es necesario que nosotros miremos y metamos la mano a nuestro bolsillo y podamos decirle a esta persona, mira hermano, para que pague la luz o para que pague el gas, mira para algo de mercado. Eso es ser misericordioso como Dios fue misericordioso cuando estuvo aquí en la tierra. Ese es uno de los aspectos de pensar en el pobre. Pero lo que Dios nos quiere hablar acá, les digo lo anterior para que no se nos olvide, que si tenemos medios, tenemos oportunidad económica de ayudar a alguien, no lo dejemos de hacer, sino que les ayudemos a ellos. Porque créanme una cosa, que lo que ustedes hacen, lo que ustedes siembran para los pobres, le están dando a Dios, no le está dando a esa persona. Y bendición hay para ustedes, para cada uno de los que podemos ayudar a las demás personas en sus necesidades. Porque Dios dijo, me viste desnudo y no me vestiste. Me viste hambriento y no me diste de comer. Estuve en la cárcel y no me visitaste. En esos detalles es donde Dios conoce a nosotros, nuestra obediencia, nuestro desprendimiento. Porque ¿para qué queremos tener tanto dinero si solo lo vamos a utilizar para nuestro deleite? Dios nos da comodidad para suplir nuestras necesidades y para ir más allá ayudando a las personas que necesitan, porque ahí nosotros estamos mostrando el amor de Dios. Cuando nosotros mostramos misericordia, estamos mostrando el amor de Dios para esas personas. Y el otro aspecto, cuando dice bienaventurado el que piensa en el pobre, es cuando nosotros vamos y hacemos la tarea de la gran comisión. Cuando vamos y llevamos nuestro kit de leche y miel, o simplemente cuando vamos y le predicamos el evangelio de Jesucristo a las personas que no conocen de Él. Eso es pensar en el pobre de espíritu, aquel que no tiene a Cristo en su corazón y lo vemos sufriendo con maldiciones en su casa. Hijos rebeldes por generaciones, muertes violentas del abuelo, del padre, de los hijos, ahora los nietos. Uno escucha muchas personas que dicen, a mi abuela la violaron, a mi mamá también la violaron, ahora a mis hermanas la violaron, ahora a mis hijos, y uno escucha que son varias generaciones. Pero cuando nosotros vamos a ellos, cuando nosotros pensamos en ellos, las personas que están enfermas por X o Y enfermedad, pensamos en ellos y vamos y les llevamos la palabra de Dios, estamos obedeciendo. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que nosotros podamos obedecer a su palabra. Entonces, esto es lo que nos dice Dios cuando nos dice, bienaventurado el que piensa en el pobre de espíritu, para nosotros ir y llevarle la palabra de Dios para que haya bendición para sus vidas. Como estamos hablando, hay 6 bendiciones en este capítulo 43 de Salmos, este capítulo 41. La primera de ellas, como lo leíamos, es que en el día malo el Señor nos librará. ¿Listo? Esta es la primera bendición. En el día malo el Señor nos librará. Salmo 46, 1 al 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hay días malos, hay días con problemas, pero mis amados, cuando vienen esos problemas, cuando viene la enfermedad, cuando viene la tribulación, cuando viene la rebeldía de nuestros hijos, cuando vienen hijos que sus padres los dejan solos, no es para salir corriendo, no es para entrar en depresión, no es para decirme yo me quito la vida, no.
No podemos hacer lo que hizo el pueblo de Israel, irse a meter en zanjas, ir a pasar el río, esconderse detrás de las piedras. No, eso no es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios lo que hace es creerle a la palabra de Dios. Y Él me dice que en el día malo, Él me librará. Y que Él es mi pronto auxilio, mi fortaleza. En mi enfermedad, Dios es mi fortaleza. Y lo que yo tengo que hacer es tener fe para creer a la palabra de Dios. Él dijo que me sanará y Él lo sanará. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra. La segunda bendición que encontramos en ese salmo es que Él nos guardará. Salmo 91, 1 al 4. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En todos esos momentos de dificultad, en todos esos momentos de prueba, Dios promete que nos guardará. ¿Sí nos entendemos? ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué angustiarnos cuando hay enfermedad? ¿Por qué angustiarnos cuando no tenemos un peso en el bolsillo y mis hijas no tienen que comer o mis hijos no tienen que comer? De algún lado habrá respiro. De algún lado, decía el profeta, Dios enviará respiro y enviará provisión. Simplemente créele a Dios que Él te guardará de la prueba, te guardará del día malo, te guardará de todos los que te quieren hacer mal. Pero simplemente aviva tu fe y solo la puedes avivar leyendo la palabra de Dios y sumergiendo en la palabra de Dios. No solo es leerla, pasar por encima, sino coger un diccionario y decirle qué es lo que quiere decir esta palabra. No la entiendo, pero Dios, dame la revelación para yo poder ir más allá en mi fe y creerle cada día más a Dios lo que Él tiene para mí. Tercera es que nos dará vida. Cuando yo trabajo para la obra de Dios, cuando voy y llevo el evangelio, cuando le digo a muchas personas que Dios los ama, que Él puede cambiar sus vidas, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ellos, dice Dios que Él me dará vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguna se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Llevando la palabra de Dios. ¿Cómo hubiera sido del eunuco si Felipe no hubiera obedecido al Espíritu Santo cuando le dijo, ve, acércate a ese carro y explícale? Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender sin nadie que me explique? Pero Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de ir y hacer discípulos, de ir y llevar su palabra, su mensaje a todos aquellos que no conocen de Él, que leen la Biblia pero no la entienden. Pero nosotros ya tenemos primer nivel, segundo, cuarto, quinto y evangelismo de escuela bíblica. Mis amados, ya no es tiempo de quedarnos sentados en una silla. No es tiempo de venir todos los domingos aquí a mirarnos la cara, no. Es tiempo de ir y llevar la palabra. Es tiempo de movernos, de sacudirnos, de salir del confort en el que estamos y poder llevar la palabra de Dios a todos aquellos que son pobres de espíritu, que están necesitados, porque no hay una vida comprada. Nosotros hoy estamos acá, pero ¿quién dice que mi hermano, que mis hijos, todos los que conocemos van a estar mañana? Y si tenemos la oportunidad de hablarles de Dios, ¿por qué no lo hacemos? Salgamos del confort y vamos a obedecer a la palabra de Dios, de ir, llevar su palabra a todos aquellos que andan en pobreza espiritual. Cuarta, es que seremos bienaventurados en la tierra. Deuteronomio 5, versículo 32 y 33. Dice, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios ha mandado. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan, para que prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. El que trabaja para la obra de Dios va a encontrar muchas bendiciones, va a ser bienaventurado. Y mirando, cuando Dios bendice, Dios nos bendice
no en una sola área, como ya lo hemos hablado, como ya lo hemos estudiado. Dios no nos bendice simplemente en nuestra área física, con salud, y nos va a dejar aguantando hambre. No, Dios no nos va a dar dinero, provisión, alimentos y ver que nuestros hijos andan en rebeldía o que yo ando peleando todos los días con mi esposa. No, la bendición de Dios es integral y Dios dice que seremos bienaventurados en esta tierra los que trabajamos haciendo su obra y llevando su palabra. Entonces, Dios dice que somos bienaventurados cuando trabajamos para Él. Y mirando esta palabra, lo veía yo esta mañana en la primera reunión, que por eso a veces los pastores nos dicen, la Biblia uno la lee una vez y listo, le enseñó algo. La lee 2 veces, aprende otra cosa diferente. La lee 3 veces y aprende otra cosa diferente. Y yo me di cuenta de esto esta mañana, porque dice, prosperarán y disfrutarán de larga vida en la tierra que van a poseer. Y no lo había visto por ese lado. ¿Y qué quiere decir esto? Que van a disfrutar en la tierra que van a poseer. Que tu descendencia va a tener tierra, va a poseer tierra. Todos vamos a poder tener nuestra casa, nuestro apartamento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios, ir y llevar su palabra. Pero miremos siempre la palabra y analicémosla. No nos quedemos simplemente con la primera vez que leímos y un concepto, no. La palabra de Dios la leemos y cada día va más y más allá. La quinta es que seremos entregados. La quinta dice que no seremos entregados a la voluntad de nuestros enemigos. Y miramos el Salmo 18:17 y dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Dice Dios que no nos entregará en manos de nuestros enemigos. Si ustedes se acuerdan, el rey David cometió un error. Y fue el de censar al pueblo sin la orden de Dios. Y a Dios no le agradó eso. Y el profeta le dijo, 3 cosas te doy a escoger, porque has obrado mal. Y 2 de ellas eran que lo entregaba a la voluntad de sus enemigos. Y la otra era que 3 días en la mano de Dios. ¿Y qué eligió David? David eligió caer en la mano de Dios porque él dijo, grandes son las misericordias de mi Dios, pero nunca caer en las manos de mis enemigos, porque los hombres son despiadados, los hombres son crueles. Pero dice Dios que una de las promesas para los que trabajamos en la obra de Dios, llevando su palabra a los que no conocen de ella, es que no nos dejará que seamos entregados a la voluntad de nuestros enemigos. Y la 6ª bendición que tenemos para los que trabajan en la obra de Dios es que el Señor nos sustentará sobre el lecho del dolor y mullirá nuestra cama en nuestra enfermedad. Mira, nosotros, o sea, ninguno de nosotros estamos exentos de enfermedad. Y a veces no es que Dios le agrade que la enfermedad esté en uno, pero hay momentos en que la gente anda en tanto activismo que se olvida de su Dios. Hay tanto activismo en las casas, en su trabajo, que no hay un tiempo para Dios. Y lo otro es que con tanto activismo que hay hoy en día por el trabajo, por una cosa, por la otra, el esposo se olvida de la esposa y la esposa se olvida de su esposo y los padres se olvidan de sus hijos y sus hijos se olvidan que tienen padres a cuales hablar con ellos, en los cuales apoyarse. Pero dice que nosotros, si trabajamos para Dios, Él nos sustentará, Él nos dará lo que nosotros necesitemos para sustentar nuestras vidas. Dice Proverbios 4:22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina para su cuerpo. Y como decíamos, cuando la enfermedad viene a nuestras vidas, porque no estamos exentos de eso, dice que Él nos cuida,
que el mismo Dios de gloria nos cuidará en medio de la enfermedad, porque nadie está exento de esto, sino que dice que mullirás. Y esa palabra mullirás, aquí en ese Salmo 41:3, se refiere a la acción de suavizar, de acomodar, que sea algo más cómodo. En este caso se menciona que Dios, lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros es que Él nos cuidará, que Él nos protegerá en medio de la enfermedad. ¿Sí nos entendemos? No estamos exentos de la enfermedad, sí, pero como lo estábamos hablando, Dios en su infinita misericordia viene y nos cuida en nuestra enfermedad. Él es el Dios fiel para que en medio de nuestra enfermedad nosotros no estemos solos. Que trabaja para Dios nunca está solo, sino que cuando estemos en medio de la prueba, siempre confía que Dios va a venir, va a estar a tu lado, va a suavizar tu enfermedad y sacar adelante. La enfermedad, a veces, como lo estamos hablando anteriormente, son para que nosotros reaccionemos. A veces las personas necesitan un tiempo de quietud para poder ver a Dios, para poder conocer, para poder reaccionar y decir, estoy lejos de Dios por mi activismo, como lo estamos viendo ahorita. Muchas veces nos alejamos de Dios por esto, porque no hay un tiempo para Dios, no hay un tiempo para el hogar. Pero cuando venimos nosotros y vemos que Dios hasta en la enfermedad está con nosotros, es algo hermoso. Vale la pena trabajar para Dios, porque cuando el enemigo quiera venir a quebrantarnos con enfermedad, Dios va a estar ahí. Dice que mullirá nuestra cama, nos va a acomodar, nos va a suavizar, nos va a dar lo mejor para nosotros en ese momento de prueba, podamos ir y confiar más en la palabra de Dios. Cuando tengas pruebas, cuando estés en enfermedad, aférrate a la mano de Dios, aférrate a su palabra, cree en la palabra de Dios para que ésta te saque adelante. ¿Sí nos entendemos? Ahora, para poder obedecer, ya para terminar, para poder obedecer sin obstáculos a lo que Dios nos está diciendo de vivir en el Espíritu, para poder obedecer sin obstáculos, se requiere que nosotros restauremos este templo que es la casa de Dios. Y ustedes dirán, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué tengo yo que restaurar? Este cuerpo mío es en la casa de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y dice que para nosotros poder obedecer sin obstáculos, debemos restaurar este cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a restaurar? ¿O de qué lo vamos a restaurar? Lo que nos quiere enseñar acá Dios en esta mañana es que nosotros debemos restaurar este templo, lo debemos restaurar del pecado, lo debemos restaurar de la falta de perdón, lo debemos restaurar de la amargura, lo debemos restaurar del temor, de la tristeza, del desaliento, de la traición. Lo debemos restaurar de todo argumento que tengamos en contra de Dios, porque a veces obramos mal, pero le echamos la culpa a Dios cuando vienen las consecuencias. Eso es lo triste, que hacemos cosas que no tenemos que hacer, pero después le estamos echando la culpa a Dios. Y tenemos que restaurar este templo, que es nuestro cuerpo, de todo argumento hacia las demás personas, que me lastimó, que me hirió, que me hizo. Sí, es cierto, pero nosotros como conocedores de Dios no podemos seguir cargando con esa amargura en nuestro corazón. Debemos perdonar a todos aquellos que nos han traicionado, que nos han herido, que nos han maltratado. Ya no más cargar sobre nuestras espaldas esas traiciones, esas cargas que nos están llevando a una amargura, que nos están separando de Dios. Lo que Dios quiere en esta mañana es que nosotros le obedezcamos. Y obedecer es dejar todo esto atrás, todo lo que nos está impidiendo tener una fe pura para obedecer a Dios. Y todo lo que nos está impidiendo obedecer a Dios, lo debemos sacar de nuestras vidas. Y por eso lo único que nos puede ayudar a esto
es la palabra de Dios. Eso, la palabra, es lo que nos va a ayudar a nosotros a llevar una vida santa, una vida pura delante de Dios. Pongámonos en pie. Amado Dios, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos enseñas, Padre, que seremos bendecidos, Dios, al hacer tu obra, al obedecer tu palabra, Señor. Que seremos bendecidos, Señor, no solamente nosotros, sino que serán bendecidos, Señor, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestra descendencia después de nosotros, cuando llevamos tu palabra, Señor, a todos aquellos que no conocen de ti. Cuando pensamos en el pobre de espíritu, Señor, cuando pensamos en todos aquellos que no conocen de ti, Señor, allí hay bendición, Señor. Padre, te rogamos que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que nosotros podamos hacer tu palabra realidad en la vida de muchas personas, Señor. Que nosotros podamos llevar este mensaje de salvación, Señor, a todos aquellos que no conocen de ti. Y que lo hagamos con un corazón alegre, con un corazón agradecido, con un corazón gozoso, Señor. Que todo lo que nosotros hagamos para ti, para tu obra, sea con un corazón alegre, Señor. Porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. No aquí, Señor, a ti no te gusta que vengamos obligados, Señor. Que hagamos tu obra obligados. No, eso no es lo que tú anhelas. Por eso, Padre, te pedimos, pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Obra, Padre, en este día, Señor. Y te ruego, Señor, que cada necesidad, que cada milagro que necesite, Señor, cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y de los distintos lugares del mundo que nos están acompañando por YouTube, Señor, que tú hagas un milagro, Señor, que tú traigas sanidad a la vida de cada uno de ellos, Señor, que tú les des fe, Padre, para creer en la palabra que tú les diste de sanidad a cada uno de ellos, Señor, que tú les des fe, Padre, para creer, Señor, que tú les librarás de todas las deudas que se tienen en estos momentos. Que todos los familiares que no conocen de Dios, de cada una de las familias aquí representadas y los que nos acompañan en la internet, Señor, cada uno de esos familiares llegarán, Señor, llegarán a tus pies, Padre. Hoy lo creemos, Señor, y lo confesamos en el nombre de Jesús, Señor, que hay bendición y salvación para los que trabajan en tu obra, Padre, para los que piensan en el pobre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, dulce Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.